La he rescatado apelando a la paciencia del maestro Paco Cruz, porque creo que hace más sentido, apelando a también la paciencia del maestro Jaime Hernández, creo que hace más sentido lo que me decía Monedero horas antes, tal vez una hora y cachito antes de que Andrés Manuel López Obrador publicara esta carta para Donald Trump y en defensa de Claudia Sheinbaum. ¿Qué piensa el maestro Paco Cruz? ¿Qué piensa el maestro Jaime Hernández de también esta reacción, hay que decirlo, desde los medios de comunicación de esos odiadores de López Obrador que dicen se está muriendo de miedo porque van por él? Pues yo no veo a un presidente Andrés Manuel López Obrador siendo muy blandito, que digamos, con el Donald Trump que tenemos hoy y que espera que se vaya para que regrese el otro Trump. Cierra así su carta el presidente Andrés Manuel López Obrador. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia que tienen años de haberse publicado, pero que están muy vigentes, más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde de respaldar al maestro Paco Cruz a las 5 de la tarde todos los días en los canales de Julio Astillero en sus videocharlas cruzadas. Saludo también al maestro Jaime Hernández, que lo espera a la 1 de la tarde en No Apto para Cínicos, acompañado de su compañera de vida, permítame la expresión, Hildy, su compañera de vida, y Yago Batusay, su editorialista de cabecera. No Apto para Cínicos a la 1 de la tarde, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero y como corresponsal de guerra. Mi querido Paco, mi querido Jaime, creo que está hasta por demás darle más contexto u otro contexto. ¿Qué piensan de todo esto que hemos visto en las últimas horas? Mi querido Paco, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Mi querido Jaime, también te mando un abrazo a ti. Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Fíjate, aquí lo hemos advertido, no una vez, muchas veces, y lo hemos dicho con sus palabras. Aquí de 1 a 3, No Apto para Cínicos, en mis videocharlas, hay en marcha una intentona golpista. No lo leímos nosotros, así lo está leyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que está muriéndose de miedo, pues mejor se habría quedado callado, que pase lo que pase. El presidente López Obrador habla porque está viendo lo que está pasando. ¿Que van a hablar? Pues sí, mira, reapareció Felipe Calderón y ¿a quién le importó? A nadie, ni a los chihuahuenses, 10,000 personas. Reapareció con Vicente Fox y ¿qué pasó? Nada, ahí se quedaron 10,000 personas. Reaparece López Obrador y los ha puesto a temblar, yo digo, los ha puesto a temblar. El tigre acaba de rugir y el presidente está viendo eso. Mira, el contexto, la publicación de la nota de este miércoles en Los Angeles Times es muy interesante porque está elucubrando para dinamitar primero. Es que es como en carambola dicen, es una carambola de 3 bandas, ¿sí? Y yo diría que políticamente hablando, la Casa Blanca está intentando matar 3 pájaros de una pedrada. Sí, así decimos en mi pueblo. Uno, dinamitando a quién, a Alfonso Durazo Montaño. Pero no importa, es como gobernador de Sonora en este momento no importa su papel. ¿Quién es Alfonso Durazo Montaño? Presidente del Consejo Nacional de Morena. Dinamita a Morena y digo, está elucubrando porque lo está haciendo como aparecer como ya un testigo cooperante. Hay que leer la nota con mucho cuidado. Y lo está tratando de dinamitar y contraponiéndolo con Ariadna Montiel Rojas. ¿Quién es Ariadna Montiel Rojas? La lideresa nacional de Morena. Si tú dinamitas a las 2 bases de Morena, el Consejo Nacional y a Moreno, ¿qué haces? Vas a dinamitar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se trata de que haya ataques como los había contra López Obrador. Hay un intento sistematizado por atacar y romper a Morena, dividir al partido y a los morenistas.
quebrarlos, romper a la presidenta, obligarlos a capitular y aceptar las condiciones que ha impuesto el emperador de Estados Unidos, el emperador Donald Trump, ¿sí? Tiene todo el continente, no todo, pero cargado a la extrema derecha, e incluso me atrevo a decir al sionismo de Benjamín Netanyahu. Nada más hay que ver los ejemplos. Juan Carlos Monedero lo dice a grosso modo, pero es así. El nazi José Antonio Kast en Chile, que ya enseñó las uñas con su proyecto de reconstrucción nacional que facilita el despojo para los que menos tienen y facilita la acumulación de riqueza. En Argentina, ¿quién tienen? A este payaso de Javier Milei. Es un perro faldero de la Casa Blanca. Si Donald Trump le pide que ladre, Milei ladra. Y bajo la mesa acordado que todo lo que quiere Estados Unidos, querían una base en la parte más a Tierra del Fuego, les dio una base militar conjunta. Quieren crear un mini estado sionista en la Patagonia. Ya están los planes para crear un mini estado sionista en la Patagonia. No son inmediatos, pero están a mediano plazo calculado para qué? Para 300,000 personas, ¿sí? Hay ejercicios militares conjuntos. ¿Qué puede aportar Argentina a unas fuerzas armadas como las de Estados Unidos? Milei ha autorizado, basado en decretos por necesidad de urgencias, que llaman ellos DNU, ha aprobado todo lo que quiere Donald Trump. Luego en Ecuador aquí tienen a un narcotraficante, no lo digo yo, las empresas de la Daniel Noboa y su familia transportan cocaína, si no es que fentanilo. Hay declaraciones, acusaciones contra Noboa. Por ejemplo, hace poco Wilmer Chavarría, que es un capo de capos, jefe de una banda, dijo en Europa que Noboa ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio en 2023, su rival en las elecciones presidenciales. En Perú tienen a José María Balcázar, ciertamente es interino, pero José María Balcázar está acusado de delitos de pederastia, ¿sí? Y de favorecer la pederastia y la pedofilia. ¿Y qué es Trump? Un pederasta y un pedófilo. Y lo investigan por tráfico de influencias. Washington ya controla Costa Rica, El Salvador con Bukele, Panamá, Paraguay, República Dominicana, y ha movido sus fichas para que la CIA y la Mossad controlen el proceso electoral en Colombia. Este martes por la noche, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dio a conocer cómo les virlaron 885,409 votos a través de la manipulación del sistema. ¿Qué dijo Petra? ¿Qué dijo Petro? Que el sistema fue trampeado por la empresa contratista y sufrió alteraciones el 26 de mayo a la 1:21 de la tarde y a las 7:21 de la noche y modificaron el censo electoral oficial. Encontraron cédulas fantasma y de acuerdo con esos datos, con todos estos datos, con todo lo que encontró Gustavo Petro, estas son declaraciones de Gustavo Petro, el censo pasó de 41,421,973 cédulas electorales a 42,307,373, una diferencia de 885,409 cédulas, que es con lo que gana de la Espriela, ¿sí? Aumentaron a través de estas modificaciones 1,493 mesas adicionales a las 120,527 que había. Encontraron mesas donde debía haber 70 votos y hay 570. Así que, ¿quién puede hacer eso? Pues solamente la CIA y la Mossad, que tienen intenciones. Seguimos nosotros, pues sí, claro, ya es clarísimo. López Obrador está leyendo lo que está pasando y aquí lo decimos, esa nota, hice unas anotaciones para que entendamos más o menos cómo intentan debilitar al partido.
¿Cuántos años tiene Durazo? 71 años. Y aquí para mí viene lo interesante de esa nota de ayer de Los Angeles Times, que hay que desmenuzarla. Sí, dice, personas familiarizadas con su caso, del caso de Durazo Montaño, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, indicaron que la vista de Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ahí se entiende clarísimo, sí, pero dice luego, inmediato en el párrafo que sigue, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica bajo el programa de libertad condicional. Ya no lo están investigando, ya está en libertad bajo condicional. Generalmente, regreso a la nota, generalmente reservado para personas que cooperan con las autoridades. ¿Qué están diciendo? O sea, ya no es una investigación, ya es un testigo cooperante de Estados Unidos. Dice el programa, conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o contra terceros. ¿Qué están haciendo? Están ahorcando a Durazo y les están diciendo, ya pasó de ser investigado en la misma nota, a ser testigo cooperante de la DEA. Eso es peligrosísimo. Ya les dije, olvídense su papel como gobernador de Sonora. Es el presidente de la Consejo Nacional de Morena. ¿Qué es el Consejo Nacional de Morena? Es el órgano máximo de dirigencia en Morena. Y abajo está la dirigencia nacional que encabeza ¿quién? Ariadna Montiel Reyes. Así que están diciéndole a los morenistas, no solo a Ariadna Montiel, que ya es la dirigente nacional, están diciendo, miren, el presidente del Consejo Nacional es un testigo cooperante de los Estados Unidos. Él está declarando ante un gran jurado. O sea, ya lo hicieron. Primero de investigado, lo hicieron testigo cooperante. Y eso es peligrosísimo. ¿Cuál es el objetivo? Morena, no hay otra. Para mí, la estrategia de Estados Unidos, Vicente y Jaime, con esto cierro esta primera parte, está muy cantadita, está muy delineada, que viene con los últimos meses. Apuntar a los cimientos de Morena, Vicente y Jaime. Agréguenle que la presidenta de Morena en Chihuahua confirmó que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa. Y agrégale, mi querido Jaime, para tu saque. Hay que leer bien, hay que leer minuciosamente la carta de Andrés Manuel López Obrador, con la que reaparece ayer y provoca toda clase de situaciones en la oposición. Dice en el segundo párrafo, para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. O sea, no solamente es así nada más de defiendo a la presidenta, como el título de la carta, mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump. También el presidente Andrés Manuel López Obrador en su carta dice, los ataques son a Morena. Y por eso, pues creo que se nos deben de venir a la cabeza muchas declaraciones, solo como ejemplo, Jaime, de Alito Moreno, que anda haciendo en Washington promoviendo esta idea de que hay que retirarle el registro a Morena porque es un narcopartido, etcétera, etcétera, etcétera. Mi querido Jaime, ¿cómo viste la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha generado, insisto, ardor en todos los niveles? Antes de que vaya contigo y te deje las cámaras y los micrófonos, Salvador García Soto, uno de los columnistas que leen ustedes en las mañanas, que publica en El Universal, estuvo en ADN 40, uno de los canales de Ricardo Salinas Pliego, con Martín López, Manuel López San Martín, esta mascotita de Ricardo Salinas Pliego, y dice, ¿quién manda en México? Comenta Salvador García Soto que la carta de López Obrador confirma que el expresidente mantiene el poder político y minimiza a Claudia Sheinbaum. Señala que la presión de Estados Unidos sobre Morena apenas comienza y seguirá escalando. Fíjense, nada más, todavía andan con su vena misógina ahí en los canales de Ricardo Salinas. ¿Quién manda? López Obrador desde Palenque. Ahí te la dejo para que escuchemos tu saque, mi querido Jaime.
Fíjate que dos anotaciones, dos acotaciones. Primero, yo creo que la carta de Andrés Manuel López Obrador se produce en momentos en que nosotros desde nuestras trincheras hemos estado denunciando esta embestida, este asalto al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le ha llegado desde distintos frentes. Y en este intento por achicar el agua, de este intento de hacer naufragar a la 4T, la presidenta lo dijo clarito el pasado domingo, lo ha repetido en las mañaneras y nosotros nos hemos hecho eco de esas advertencias porque estamos convencidos de que sí, hay una intentona golpista de la derecha. Así es que yo creo que honra y mucho a Andrés Manuel López Obrador el hecho de que haya salido, que haya roto el silencio para romper una lanza en favor de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ese sí, para que veas, es un Cid campeador, que después de haberse dado a sí mismo como muerto político, resurge, resucita desde Palenque, rompe una lanza y sale en defensa de la 4T. Yo ayer por la noche, una vez que leí el contenido de la carta, hice un breve comentario a través de mi canal y ya advertía yo y dije, ojo que van a surgir quienes digan desde la estupidez más supina que esto va a demostrar que quien realmente tiene el poder es Andrés Manuel López Obrador. Y añadía, ¿ustedes creen que Claudia Sheinbaum necesita de alguien para seguir al frente de la nación, para invocar al pueblo, para llamarlo a la acción en caso de que esto se agudice? Pues no. Claudia Sheinbaum, y lo dicen todas las encuestas con datos duros, va sobrada, va sobrada. Es quizá la jefa de Estado más popular en los últimos tiempos en la historia moderna de México. Así es que menos comentarios misógenos y ya cállese la boca, Salvador García Soto. Usted desde hace rato ya que enseñó el cobre, lanzándose cada teoría más mafufa. Qué bueno. Esto te da la medida de qué tipo de eh, mediocres abundan hoy en las parrillas de información de medios como el Universal, Reforma, Milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho todo esto, yo quisiera concentrarme porque creo que es muy importante lo que te dijo Monedero, pero quiero abordarlo desde este ángulo, porque creo que es muy importante entenderlo. Hay una afirmación del señor Monedero en el sentido de que la extrema derecha es un producto de la crisis del neoliberalismo. Esto es muy profundo, ¿eh? Y te voy a decir por qué es muy importante entender esto. Efectivamente, la extrema derecha es hija del fallido modelo neoliberal. ¿Y por qué digo esto? Porque la extrema derecha surge primero de entre esta base que ha sido pauperizada, empobrecida, que ven a los inmigrantes como sus enemigos. Mire esta brutal nota que publica hoy mismo The New York Times, porque la extrema derecha se ha extendido por todo el mundo. Fíjate, 4 hombres mueren quemados en Italia, ¿eh? Y esto pone de manifiesto el abuso de trabajadores extranjeros. 4 hombres que trabajaban en el sector agrícola fueron asesinados, se les quemó al interior de su vehículo, ¿no? Aquí la gente más jodida atacando a los inmigrantes que llegan a Italia en busca de una mejor forma de sobrevivir, ¿no? Fíjate, este producto es un producto de la extrema derecha, porque la extrema derecha ha hecho del inmigrante el enemigo, lo que está haciendo Donald Trump. ¿Cuántos ataques hemos visto en Estados Unidos contra nuestros inmigrantes? Infinidad, infinidad de ataques. No hoy, no ayer, no. El movimiento nativista antiinmigrante en Estados Unidos tiene larga data, pero en Europa
Esto se está calentando, está incendiando a tal grado que hoy 4 personas mueren en un automóvil, que es donde dormían, después de trabajar jornadas extenuantes, mueren calcinados, quemados en vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Donald Trump ha entendido, y toda la gente que lo acompaña, porque son los multimillonarios, entienden que están frente a una lucha existencial. Están frente a una lucha existencial ante propuestas de gobierno como la 4T, que propone otro modelo de vida. Un modelo de vida, un modelo político de convivencia donde la justicia es para todos, donde hay más igualdad, donde no se explota al hombre por el hombre, donde no se le dice al Fondo Monetario Internacional, sí señor, lo que usted diga, o al Banco Mundial, donde nadie sigue las reglas que dictan desde Washington. Eso debería ser el futuro, es un futuro prometedor, porque eso le da sentido a la vida de millones de nuevas generaciones en México, en Colombia, en Brasil, en todos estos países que han entendido que no hay otra opción si se quiere escapar de ese modelo tan infernal que es el neoliberalismo. Bien, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que, sobre todo aquí en México, ya la gente que trabaja al servicio de medios de comunicación como Televisa, como TV Azteca, entendieron que la batalla ante la cual están, la batalla que están librando, es una batalla de carácter existencial. Y quien mejor encarna esto, este fenómeno, es Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué Ricardo Salinas Pliego últimamente anda tan bravucón? ¿Por qué invita a Cayetana Álvarez de Toledo o a Isabel Ayuso? ¿Por qué? Porque se está jugando el todo por el todo con cabezas parlantes que atizan este sentimiento de lo antiinmigrante, de que la derecha es lo mejor frente a ese comunismo que avanza, que destruye la sociedad, etcétera, etcétera. No, lo que pasa es que estas mujeres se han convertido en esas sirenas que dicen, vente conmigo, escúchame, tienes que defender el pasado modelo neoliberal, porque el presente que te ofrece Claudia Sheinbaum te va a llevar a la perdición, ¿no? Entonces, estamos, por lo menos la extrema derecha en México y la derecha, están ante una batalla existencial. Y por eso advertía Monedero, no hay que ser ingenuos. Se lo van a jugar el todo por el todo, porque es una batalla existencial para ellos, que saben que tienen el tiempo contado. Ricardo Salinas Pliego lo sabe y por eso está en este lance. Lo hemos visto en el último discurso que se aventó, insinuando que ya no va a pagar impuestos, diciendo que esos zurdos de mierda ya no puede con ellos, que las cosas tienen que cambiar y no va a ser fácil, incluso insinúa que puede haber violencia. Entonces, estamos prácticamente ante esto. Y quiero que poner esta imagen del debate que se armó ayer en tercer grado, donde el señor Leonardo Zuckerman, sí, Zuckerman, dice, yo creo que están muy nerviosos en Morena, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, y especuló, creo que por eso viene esta carta de López Obrador, donde dice fundamentalmente, la culpa no es de Trump. Chale, chale, Leonardito. Aquí te das Oye, cuenta. qué gran periodismo, ¿no? Especulo. Ah, ¿desde cuándo el Exactamente. periodismo es especular? Exacto. Entonces, aquí, por cierto, me llamó la atención que no apareciera en esta edición Viri Ríos, que suele ser la voz altisonante. No sé si se la cepillaron, no sé si sigue ahí y no pudo ir ayer. El caso es que todos, evidentemente, estuvieron de acuerdo en que Morena tiene harto miedo. Entonces, estamos básicamente en una batalla crucial. No seamos ingenuos. Televisa, TV Azteca, Reforma, El Universal, van a dar toda la batalla, van a poner toda la carne en el asador, porque saben que quizá esta es la última oportunidad que tienen para tratar de marear al pueblo,
decirles que esto no va para más, decirle que si seguimos así, Donald Trump nos va a invadir, que por favor, hay gente, ¿se acuerdan de ese video tan extraño que apareció de una mujer? Y creo que fue en Guerrero diciendo: "Señor Trump, por favor, venga, rescátenos, sálvenos", ¿no? ¿Se acuerdan de ese video tan donde el maestro Paco la clavó a la primera y dice: "No, esto está manipulado"? Pues sí, estaba manipulado. Y esto tiene que ver muchísimo con las operaciones ya de, está trabajando mucho el embajador, está trabajando muchísimo, muchísimo, operando por aquí, por allá, a diestra y siniestra, la aparición de los agentes de la CIA en Chihuahua, esta operación de cobertura que le dan Vicente Fox, Felipe Calderón, Jorge Romero, a Maruca, la que todos emboruca, aquí la gobernadora del Chiapa, con una cara que es la calca del Guasón, se los juro. Aquí Maruca Campos es ese personaje maldito del Guasón, tratando de destruir a nuestra sociedad, a nuestra nación. Pero ¿sabes qué, Maruca, que todos lo emboruca? Que haces cara de Guasón, te la vas a pelar, porque el pueblo de México es mucha pieza. Y yo creo que los mexicanos, la inmensa mayoría de los mexicanos, ya estamos conscientes. Yo, sabes, a mis 70 años, yo me declaro realmente, me congratulo de que a esta edad, a mi provecta edad, esté viendo este México despierto, consciente, que sabe muy bien, que está consciente de lo que es la importancia de defender la cuarta transformación, no porque sea Claudia Sheinbaum, no porque sea Andrés Manuel López Obrador. Yo no soy gente que le rinde culto a nadie, no. Yo le agradezco mucho a este señor que haya tenido la visión, los arrestos suficientes para decir: no podemos seguir más por este camino del neoliberalismo. No podemos seguir viviendo con ese invento, con esas compuertas que abrió Carlos Salinas de Gortari hace ya casi 40 años, que se convirtió en ese mago loco que dejó entrar al liberalismo, privatizó todo. ¿Vamos a seguir postrados por culpa de Carlos Salinas de Gortari? Pues no, pues no. Así es que yo agradezco mucho que haya sido un personaje como López Obrador. Agradezco muy mucho que tengamos una presidenta con muchas bragas, bien plantada, sabedora que tiene el respaldo del pueblo para seguir adelante con este proyecto. Y créanme, créanme, si esta gente, si estos comentócratas creen que el pueblo de México se va a echar para atrás, se están equivocando, se están equivocando. Y vamos a ver cómo nos toca. No estoy llamando a enfrentamientos, no estoy llamando a la violencia, estoy llamando a tener en clara la conciencia. Hay que ser muy conscientes y hay que ser precavidos y entender que nos estamos jugando el todo por el todo en el 27 y en el 30. Déjame, Paco, antes de ir contigo en la segunda vuelta, decir que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el centro histórico, desde aquí en donde está este campamento de la policía de la Ciudad de México. Del otro lado están las vallas estas grandes, los muros de metal para contener precisamente cualquier situación con los manifestantes, sobre todo de los miembros de la CENTE, de un sector de la CENTE que está acampado a las afueras, aquí alrededor, en las calles. Ayer caminábamos por ahí, por los campamentos. Y bueno, pues esto sigue aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo que nos ayuden con los likes. Por favor, ayúdenos con los likes. Estos no cuestan, pero sí hacen la diferencia para que circule la transmisión en vivo y en directo. Aquí hoy, sobre todo hoy, hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y por cierto, híjole, trae mucho dinero la mano que les da de tragar. Like, por favor. Si le quitan el like, vuélvale a dar like y gracias por su respaldo. Fíjense, nada más por no dejar, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, don Perpetuo, el pandillero de Alito Moreno, que se agandalló ahí en el PRI, dice Andrés Manuel López Obrador que es un narcopolítico de mierda. A ver, Ceci, rescáteme de las benditas y malditas redes sociales un reportaje de TV Azteca, de aquellos años cuando Cedillo ya era presidente, hablando de narcopolíticos y narcopresidentes.
¿Qué informaban de Carlos Salinas de Gortari? Escuchen, por favor, porque las benditas y malditas redes sociales tienen memoria y tienen buenos archivos. Esto me lo circularon. Vicente, el que informaba sobre chupacabras, el que hoy está levantado contra los narcopolíticos, ¿qué decía? Bueno, ahí te va, Lito, para refrescarte la memoria. Échalo, Ceci. Presidente Carlos Salinas de Gortari por presuntas vinculaciones con el narcotráfico. Gracias a la relación de Televisión Azteca con la cadena de televisión norteamericana NBC, hemos obtenido un reportaje que revela que existe ya una orden de búsqueda del expresidente. La NBC cita a fuentes no identificadas del gobierno federal de este país para este reportaje. Estos son los aspectos más importantes de ese trabajo de nuestra cadena hermana NBC. La cadena de noticias estadounidense NBC dio a conocer esta tarde un reportaje según el cual el gobierno de los Estados Unidos ha establecido una relación entre dinero del narcotráfico y el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. De conformidad con la NBC, un grupo de agentes federales de los Estados Unidos está tratando de descubrir una relación entre el expresidente Salinas y $500 millones en dinero vinculado al narcotráfico depositado en bancos de distintos países. En una medida sin precedentes en contra de un ex jefe de Estado, las autoridades estadounidenses han emitido una orden de búsqueda por sospecha de involucramiento en el negocio de las drogas en contra del expresidente Salinas. Según la NBC, durante el gobierno de Salinas, la Policía Judicial Federal Mexicana empezó a descargar aviones de droga procedentes de Sudamérica y a encauzar estos cargamentos hacia los Estados Unidos. El reportaje apunta que hoy en día, entre el 60 y el 70% de la cocaína que llega a los Estados Unidos atraviesa territorio mexicano. La cadena de televisión estadounidense también afirma que una serie de intercepciones telefónicas realizadas por una agencia estadounidense de espionaje, la cual no identifica, reveló llamadas realizadas directamente por narcotraficantes al equipo de trabajo del expresidente Salinas. De conformidad con la NBC, la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, utilizó la anterior información para iniciar una vigilancia estrecha de las cuentas bancarias de la familia Salinas. Esto presuntamente permitió el arresto de la señora Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas de Gortari. A ver, Ceci, por contexto lo estoy poniendo. Me acordé de aquel corrido del circo de el querido Jesse Armenta, a quien le mando un abrazo, gran amigo, allá en Phoenix, Arizona. Entre Carlos y Raúl eran los dueños del circo. Por ahí va la cosa. Si Salinas era investigado por Estados Unidos, ¿dónde quedó esa investigación? Si Salinas era presidente, el que le vendió a Ricardo Salinas Pliego TV Azteca, y era investigado por dinero del narco, y terminó el hermano de Carlos Salinas, Raúl, reconocido por las autoridades suizas como capo. Nos has dicho tú que eras corresponsal en aquel entonces para el periódico Excelsior. En 8 columnas lo publicaste, lo publicaron, mi querido Jaime, que le prestó de ese dinero que tenía Raúl Salinas. Y Estados Unidos investigaba el dinero del otro Salinas por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de todo este pedo. Bueno, lo menciono porque Alito Moreno, muy bravucón, muy envalentonado, publica esto que nos presentaba Ceci. Este larguísimo mensaje en redes sociales. Dice Alejandro Moreno Cárdenas, don Perpetuo, el pandillero mayor en el PRI. A ti, López Obrador, te lo digo directo. Vas a acabar en la cárcel por haber sido un pinche narcopresidente, un narcopolítico de mierda, un cínico corrupto y sinvergüenza que decidió abrirle la puerta grande a los cárteles del crimen organizado. ¿Neta? Te aliaste con ellos para llegar al poder y les permitiste matar impunemente a cientos de miles de mexicanos con tal de recibir su apoyo electoral. No eres más que el empleado de los cárteles del crimen organizado, un pobre títere limitado y resentido que se burló del pueblo de México, que abusó del dolor de la gente para venderte como un mesías de cuarta, mientras en realidad eres el caballo de Troya de los cárteles del crimen organizado. Y son 1, 2, 3 páginas y cierra. Aparte de irresponsable, eres un imbécil y aunque te escondas en la chingada detrás de cartas, el juicio de la historia y el de la ley te van a alcanzar porque el daño que hiciste tiene tu nombre, tiene tus cifras y tiene tus víctimas. Tiempo al tiempo los narcopolíticos de Morena van a caer. ¿Y los del PRI, apá? Bueno, solo por contexto también,
Arturo Ángel, uno de estos expertos en crimen organizado y en procesos judiciales en Estados Unidos, pues se quitó la máscara anoche y se lo decía yo en redes sociales. Arturo Ángel dice, ¿cuánto a que mañana leen completa, palabra por palabra, coma por coma, insulto por insulto, la carta de Andrés Manuel López Obrador? Ojo que tal vez haya 2 o 3 conmovidos entre los que se sientan ahí, ¿eh? Esperen voces entrecortadas en 1 o 2 preguntas, te la vas a pasar bien, y arroba a una compañera periodista. Luis Cárdenas, de MBS, de este tamaño la enfermedad mental de AMLO. Trump me consultó clasificar cárteles como terroristas y me negué. No sé qué le hizo cambiar de opinión. Alguien pronto cenará peje lagarto. Sandra Romandía, AMLO aplica la clásica de cómo hacer que todo gire en torno a mí para, entre comillas, ayudar a Sheinbaum en su relación con Trump. Bueno, que vea el que quiera ver, que escuche el que quiera escuchar, mi querido Paco. Es que son varios temas en uno mismo, Vicente. Bueno, el caso de Alejandro Moreno, nosotros aquí lo hemos dicho mucho tiempo. La suavidad de Morena permitió todo esto, ¿sí? Morena, yo aquí lo hemos dicho, no ha entendido todo lo que representa y lo dañino que son estos personajes, porque Morena va a llegar finalmente a lo que dijimos, va a tener que tomar medidas para ver qué se hace con estos tipos o con Salinas. Ha habido demasiada suavidad, demasiado trato con algodones. ¿Por qué? Pues por acuerdos que tienen los coordinadores en las cámaras de diputados, en el Senado. Así que Alejandro Moreno es además un tipo enfermo, ¿no? Un tipo enfermo, es un mafioso, y un mafioso solo se puede dirigir así, en esos términos, ¿sí? No, es un mafioso que abarca una serie de graves acusaciones que incluyen enriquecimiento ilícito, desvíos millonarios durante su gestión como gobernador de Campeche, filtraciones de audios comprometedores, denuncias por violencia política. Es un tipo que desde que en su juventud fue coyote, y esa la palabra coyote ya nos dice, coyote en Pemex. Él conseguía a través de la corrupción plazas para personas y otros negocios. Entonces, y su ascenso en el PRI fue a través de la corrupción. Morena tuvo oportunidad de deshacerse de este tipo. Hoy es un problema sumado al gran problema que representa Estados Unidos. Así que, pues eso lo va a tener que sufrir Morena por un rato. Ricardo Salinas Pliego también. Sí. ¿Por qué tanta, igual que con Alito Moreno, por qué tanta suavidad con él? Morena de pronto no quería meterse, y hablo en Morena como toda la 4T, no quería meterse en problemas, por ejemplo, de quitarle la concesión de TV Azteca, no quería nada por mantener, por la imagen. Bueno, pues Estados Unidos está rompiendo esa imagen con todos los recursos del mundo. Y luego lo otro, pues hay que decirlo, que los periodistas hablen de AMLO. AMLO es un gran negocio para todo mundo. Para todo mundo. Nunca, desde el día que terminó su gobierno, nunca lo han dejado. AMLO, los periodistas venden si hablan de AMLO. Mal, porque esa es la idea, porque además son periodistas del viejo régimen. No digo que de derecha o de extrema derecha, son miserables mercenarios, porque el periodismo en este país, por lo menos en esa parte, y que incluye Televisa, TV Azteca, El Universal, Reforma, Excelsior, que son oligarcas, pues se venden la pluma a cualquier postor, o al mejor, como dicen. Así que van a hablar de AMLO todos los días, a toda hora, no se lo van a quitar porque es un gran negocio. Es previsible lo que dices tú, ¿no? Todo mundo está hablando de AMLO, mal claramente, no entienden el contexto político, pero no lo van a entender. ¿Por qué? Porque todos ellos quieren que regrese el viejo régimen, quieren que regrese el PAN o quieren que regrese el PRI en cualquiera de las cabezas. ¿Qué diferencia había entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón? Ninguna.
Los dos bañaron con miles de millones de pesos a esa vieja prensa. La ayudaron a corromperse todavía más. Y llegó un momento en que los periodistas formaron empresas para vender, no su opinión, no nada, para venderse todos completos. Tenían empresas, bueno, ahí está López Dóriga, que encabezaba una de ellas, ¿no? Pero cada uno de ellos, al que tú nombres, hicieron del periodismo un gran negocio. Y López Obrador se los mató, se los acabó. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que quieran regresar 51,000 millones con Peña, más de 50,000 millones con Felipe Calderón. Hombre, qué negociazo. Somos pobres porque queremos, pero ahí los periodistas tienen miles de millones, tuvieron acceso, ¿sí? Entonces, debemos entenderlo, pero enmarcarlo en la gravedad del caso y entenderlo con seriedad. López Obrador reaparece por eso, porque está viendo lo que hemos denunciado aquí por meses. Hay una intentona golpista en camino. Donald Trump no es un hombre que va a entender de razones o de soberanía. Si él dice se hace esto, se hace. Y se rodeó de un grupo de títeres de extrema derecha también, al que le busquen. Para empezar, su más reciente fiscal, Todd Blanche. ¿Quién es? Su amigo, su abogado personal, que ahora está encargado de las venganzas de Donald Trump. No somos nosotros, son los estadounidenses también. Si no les interesa, la presidencia de Estados Unidos es un gran negocio, como fue la presidencia mexicana. ¿Para quién? Para Peña, para Salinas de Gortari, para Felipe Calderón, para Cedillo, para Vicente Fox. La presidencia siempre fue un negocio, y para los viejos periodistas también. Así que debemos entenderlo así, lo hemos discutido, lo hemos platicado, y hoy para mí sí es un momento serio. Yo les decía, yo subrayé algunas cosas de esa nota de Los Angeles Times, porque es manipuladora, es tendenciosa, y porque tiene un objetivo claro que está viendo López Obrador: destruir a Morena, punto. Si acaban con el morenismo, vamos a regresar ¿a qué? A lo mismo que éramos, al modelo neoliberal salvaje. No vamos a ser como Venezuela. Éramos Venezuela, peor que Cuba. Teníamos inflaciones, yo les platiqué, porque además nadie me lo cuenta, yo lo viví. Llegabas a la ventanilla bancaria y el dólar tenía un valor, y a los 10 minutos tenía otro valor, y luego 5 minutos después tenía otro valor. Tenían anuncios, tenían hojas así, decían tipo de cambio, tanto, tipo de cambio, y lo quitaban. A veces en 2 minutos cambiaban, así éramos. Y la inflación, recuerden, pues no voy con José López Portillo, vamos con el llamado neoliberalismo, ¿sí? La inflación así todos los días, ya fuimos, pero con eso estaba contento Estados Unidos. ¿Cuánto le permitió cada presidente de Estados Unidos saquear a México? Y los presidentes lo saquearon de lo lindo. Aquí hemos hecho cuentas, por ejemplo, cuánto dinero recibió el gobierno de Felipe Calderón por la venta de petróleo crudo. 400,000 millones de dólares. ¿A dónde quedaron esos 400,000 millones de dólares? Se lo robaron. Y esos viejos periodistas aprobaron, nunca dijeron nada, nunca, jamás. Pemex era el negocio de México, sí, pero de unos cuantos, de ellos. Así que quieren regresar a eso, y por eso es la reacción, y debemos entenderlo. Pero nosotros ya lo habíamos visto, lo dijimos muchas veces lo habíamos visto, en los programas de cada uno lo denunciamos. Hoy tenemos que afrontar eso y tenemos que verlo, y la gente, aquella que politizó a Andrés Manuel López Obrador, tiene que salir a defender todos esos logros que tuvimos. Pensiones para adultos mayores, que dicen que son dádivas. No son dádivas. Esas personas trabajaron. Yo vivo en un pueblo muy pobre. Aquí había gente que no tenía que comer. Nunca. Andaban rasgando 10 pesos. Hoy reciben algo, pero además fueron trabajadores, vivieron en el campo de este país. Los jóvenes estudiantes nunca tuvieron nada. Hoy tienen un poquito de este país que produce. Con todo eso quiere acabar Donald Trump. ¿Para qué? Para enriquecerse él y para enriquecer a una
cúpula, lo que está haciendo Milei, hay que verlo, lo que está haciendo Milei. ¿Cuántas documentaciones hay, pruebas, evidencias de que Milei se corrompió y se está enriqueciendo su hermana, todos sus funcionarios cercanos? Lo mismo está pasando en Chile. A eso quieren que regresemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero yo les digo, aquí lo habíamos alertado y lo interesante es que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo vio como lo estamos viendo nosotros, Vicente y Jaime. Así es, y estoy entretenido, para qué más que la verdad, leyendo toda la diarrea que les ha dado a muchos. Por ejemplo, Pedro Ferriz de Con, lo tiene ahí mi querida Ceci, Pedro Ferriz de Con, solo por referencia y contexto, no crean que es por otra cosa, pero vean si no tiene chorrillo. Este hijo de puta, así, este hijo de puta, no contento con el daño que le ha hecho a México, se lleva entre las patas a Claudia Sheinbaum por el pánico que le provoca un Trump que va tras él. No solo AMLO está en el patíbulo, Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto y otros delincuentes forman la lista de quienes han fortalecido al narcotráfico. Gracias, AMLO, por mostrarte derrotado por si había la duda, dice Pedro Ferriz de Con. Luego estoy leyendo a, no sé, solo, y si no me alcanza en el paso, no se preocupe, Ceci. Azteca Noticias con Javier Alatorre. Desde su rancho en Palenque, López Obrador lanzó un mensaje directo contra Trump. Lo acusó de estar manipulado, de usar propaganda para culpar a México y de abrir un escenario de injerencia peligrosa. Claudio X González. La carta del expresidente demuestra, uno, la irracionalidad, improvisación y perversidad que le caracterizan. Dos, que la presidenta no manda sobre nada, ni siquiera sobre lo que dicen las mañaneras o los mítines de Moreno. No mames. No. Por eso me estaba también, y debo de al César lo que es del César, ¿no? Estaba leyendo todo esto y leía a Alejandro Páez Varela, que les recomienda que se hidraten bien, porque luego les da diarrea hasta por un mes cuando reaparece Andrés Manuel López Obrador. Palabras más, palabras menos. Ah, cabrón. Y eso que no ha aparecido en una plaza pública junto a la presidenta, mi querido Jaime Hernández. Así como se juntaron Fox y Calderón para apapachar y cerrar filas con Maru Campos. Por cierto, se abrazaron otra vez después de decirse tantas majaderías. Que no se nos olvide que en algún momento Vicente Fox, a ver si lo tiene Ceci, se expresaba así de Felipe Calderón. A ver, Ceci, refresquenos la memoria, por favor. Vomito a cualquiera que mete a la familia, amigos. Y por eso Calderón no me cae, lo digo públicamente. Los Calderón es una equivocación que ahora meta a su señora. Es gente que no abandona el poder, que no pueden regresar a vivir una vida privada, que se les queda ese gusanito. Benditas y malditas redes sociales. Mi querido Jaime, voy contigo en la segunda vuelta. Híjole. Fíjate que es fascinante ver cómo la clase política en México opera aparentemente, es que es muy interesante, si uno hace un análisis de fondo de cuáles son, digamos, los móviles que de la derecha en México, de la oposición, es muy interesante. Fíjate, el caso de Alito Moreno, ¿no? Y yo coincido con el maestro Paco Cruz, es un hombre que está enfermo. Yo creo que tanto Botox se le ha ido al cerebro. Es incapaz realmente de hilar dos ideas coherentes y lo único que logra entrever Alito Moreno es que está desesperado porque tiene terror a perder todo lo que ha acumulado a lo largo de su carrera política. Es un ladrón de 7 suelas y se lanza contra el gobierno, le dice de todo a Andrés Manuel con la esperanza de salvar el pellejo. Esa es la realidad. Alito Moreno es un personaje muy menor
de una mentalidad bastante pequeña y muy frágil, tiene terror a que le quiten sus juguetes, sus coches de lujo, sus propiedades y sobre todo tiene pánico a terminar en la cárcel. Vamos a ver si eso lo permite un día de estos el señor Ricardo Monreal, que ha sido su gran protector. Luego, tenemos al PAN, ¿no? Que por las mismas, porque no quieren que se les juzgue por el escándalo del cártel inmobiliario, van por las mismas, ¿no? Y ambas organizaciones que son de extrema derecha, porque, a ver, si tú eres el líder de un partido como el PRI, que se supone que el partido revolucionario surge de la revolución, se institucionaliza para defender al pueblo y terminas defendiendo tu fortuna, mala vida, pues no eres de centro, no eres de izquierda, eres un derechoso, eres un delincuente afectado por el Botox, tanto Botox que se ha puesto este delincuente. Luego, tenemos al PAN, ¿no? Que les encanta viajar a Estados Unidos para que los entreviste la CNN, la Fox, para denunciar el estado calamitoso en México, ¿no? En libertades nunca nos permiten decir nada, mientras aquí en México dicen de todo. Ayer escuchábamos a la mujer de Ricardo Salinas diciendo que ella desearía estar en un país donde se pudiera gozar de la plena libertad, donde hubiera libertad de pensamiento. Digo, ¿necesitas libertad de pensamiento para pensar? Digo, si es que se lo permite el señor Ricardo Salinas Pliego, que es el quien le dicta todo, ¿no? ¿A dónde voy? Que estamos ante una oposición realmente que está básicamente lastrada por todas sus corruptelas del pasado. No tienen esta altura de miras para entender que lo que está en juego es el destino de la nación, ¿no? Entonces, esa oposición que yo estoy seguro que va a desaparecer en las próximas elecciones, está enfrentada a un dilema de defiendo mi supervivencia como organización política o defiendo lo mal habido, ¿no? Están defendiendo fundamentalmente lo mal habido. Y luego déjame dar un salto, porque está junto con pegado, a la carta de Andrés Manuel López Obrador nuevamente, ¿no? El hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya roto una lanza en favor de Claudia Sheinbaum, no es solamente romper una lanza en favor de nuestra presidenta, es romper una lanza en favor del destino de la nación. Pero no solamente eso, fíjate nada más, yo creo que todos podemos reconocer la astucia de López Obrador, pero es un gran visionario. ¿Qué es lo que está viendo venir Andrés Manuel López Obrador? López Obrador está viendo venir una crisis bilateral sin precedentes, ¿eh? ¿Qué es lo que están atizando desde la derecha? Los comunicadores, los comentócratas diciendo que México debe entregar a los gobernadores de Morena, etcétera, si no, nos va a cargar el payaso. Entonces, pero ¿en qué? Y lo que está viendo venir Andrés Manuel López Obrador es una crisis brutal sin precedentes en las relaciones entre los dos países. Y muchas veces, como dice el viejo adagio, ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir el deseo. ¿Y a quién dedico esto? Al embajador de Estados Unidos. Señor embajador, tenga cuidado con lo que está usted buscando, porque lo va a encontrar. Si usted lanza un cerillo apuntando a México, no solamente se va a quemar México, se van a quemar las dos casas, porque yo ya he dicho, México y Estados Unidos es como son hermanos siameses. Uno güero que come hamburguesas y otro morenito que come frijoles, es frijolero. Pero ambos comparten ya a estas alturas una frontera de más de 3,200 kilómetros, un comercio, un intercambio comercial de más de 800,000 millones de dólares. Nuestras economías están completamente enlazadas. Nuestras cadenas de producción y de suministro ya no se pueden desmontar de la noche a la mañana. Hay 40 millones de ciudadanos en Estados Unidos de origen mexicano. Hay ciudadanos de Estados Unidos en México. Si usted lanza un cerillo, provoca un cerillo con la esperanza de que caiga Morena, la cúpula de Morena, no está atacando, no está atentando contra la cúpula de Morena, está atentando contra todo el pueblo de México,
porque créame, Morena no es agachona ni va a bajar la cabeza. No va a pasar lo que lo que hicieron Estados Unidos en Venezuela, que extraen a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez dobla las manos. Aquí no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque en México y en Estados Unidos, con 40 millones, hay gentes que están vigilando este proceso, lo están custodiando día y noche. Yo creo que tiene usted que hacer caso a esta vieja frase de un ministro de Seguridad español que decía: experimentos en casa y con agua oxigenada, ¿eh? Porque si ustedes siguen rascándole los huevos al tigre, créanme que ese tigre va a despertar. Así es que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Y una cosa más, esta batalla, estas disputas, estas operaciones encubiertas se están dando, Vicente y Paco, en el contexto de una rebatinga, de una disputa en el seno de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. La CIA está actuando de forma muchas veces irresponsable, muchas veces sin rendir cuentas a la cabeza de las agencias, de todas las agencias que operan en Estados Unidos. Miren, apenas antier, Reuters publica esta exclusiva. Las principales agencias de espionaje estadounidenses se disputan territorios y misiones. Esto, que es una exclusiva de Reuters, revela que la CIA está haciendo las cosas sin informar a los demás, que hay quejas, y había quejas desde Tulsi Gabbard, que acaba de renunciar por esta falta de coordinación con ella. La CIA no se deja gobernar. Hubo versiones incluso de que agentes de la CIA irrumpieron en la oficina de Gabbard para quitarle algunos documentos, una cosa sin precedentes. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente la CIA está preparada para sofocar el fuego que pueden ocasionar en México y Estados Unidos al mismo tiempo? Porque hay poderosos vasos comunicantes, no solamente lazos de sangre hacia ambos lados de la frontera. Y al lado sur hay un pueblo ya muy despierto, un pueblo que no es agachón en medida alguna, no va a quedarse y no vamos a encoger de hombros y vamos a decir, no, pues ni pedo, ya secuestraron a López Obrador, se lo llevaron de Palenque, no, pues ni más, no, ya nos chingamos, se llevaron a Claudia Sheinbaum en un helicóptero, entraron en la madrugada en Palacio Nacional, dejaron descobijado a su pobre esposo y se llevaron a la presidenta. Ni modo, ya nos chingamos. No, eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar nunca. Es decir, no es lo mismo. Y la CIA debería entender que aquí se puede equivocar como nunca en su historia. Paco, Jaime, le voy a pedir a la gente que nos está viendo antes de que llegue la presidenta que nos ayude con los likes, que demos la pelea, la batalla también en redes sociales. Por alguna razón, entre más números traemos desde temprano, más se nos cae la cosa. Pareciera que hay un tapón, permítame esa expresión, que hay un techo que no nos permite seguir adelante y es el algoritmo. Así que contamos con usted para darle la batalla también al algoritmo ese de derecha de YouTube, porque no lo entiendo de otra manera. Pues ayúdenos con lo que no cuesta, pero que sí cuenta. Dele like, dele me gusta, sí, busque la manita hacia arriba. Si le quitan el like, vuélvale a dar like, suscríbase a Sin Censura TV, a pesar de que las estadísticas digan que no tenemos nuevos suscriptores. Háganme usted el chingado favor. Gracias por suscribirse. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Hoy que aquí le cumplimos con hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Dos temas, Paco, el que quieras, maestro, o los dos. Ya no hablamos del derecho de réplica, ¿no? En bajo reserva del Universal. Crece el trabajo para los aplaudidores de la 4T. Por si no tuvieran ya suficiente chamba para hacer preguntas a modo y gestiones por las mañanas, ahora el ecosistema de youtubers pro gobierno tendrán que hacer un esfuerzo extra y cada semana asistir por la tarde a Palacio Nacional para participar en el programa Derecho de Réplica creado para responder a la información difundida en medios y redes sociales que el gobierno considera falsa o engañosa.
La emisión, que contará con invitados del gobierno federal, es conducida por la consejera jurídica Luisa María Alcalde y desde luego tendrá la invaluable participación de los youtubers de confianza que señalarán mentiras y pondrán al descubierto las oscuras campañas de la derecha nacional e internacional que buscan socavar al gobierno de la Cuarta Transformación. Obviamente lo dicen y lo escriben con todo el sarcasmo, a pesar de que les arde, ¿eh? Eso. Y luego el cómplice de García Luna, que ya está en el bote, mi querido Paco, que era de los tiempos en los que hicieron mucho dinero con las cárceles, con las prisiones privadas. Elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cumplimentaron en la Ciudad de México una orden de aprehensión contra Antonio N. por su posible participación en delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Era el excoordinador, fue el coordinador general de prevención y readaptación social del 2013 al 2018. ¿Temblará Osorio Chong? ¿Temblará Calderón? ¿O van a decir que ni sabían? como lo han estado diciendo por años. Mi querido Paco, esos dos temas, porque digo, en medio de todo esto, también son nota, ¿no? Sí, bueno, mira, primero este es interesante. Y Carlos, te faltó decir, y Carlos Salinas de Gortari. El gran negocio que hizo Felipe Calderón con Genaro García Luna a través de la construcción de una serie de penales regionales, lo hicieron con Carlos Salinas de Gortari. Cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón, cuando descubrieron que había ganado prácticamente Enrique Peña Nieto las elecciones y que no era, que era irreversible, había oficinas privadas de amigos de García Luna que destruían por días enteros en trituradores, todos los documentos de los negocios carcelarios con Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuántos millones se llevaron? Por lo menos 100,000 millones por lo menos, fue un gran negocio, como todo lo que hizo Felipe Calderón, negocio para ellos, claramente. Entonces, en oficinas privadas había funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública que destruían todos los papeles. Y claro, después en el siguiente gobierno llega Miguel Ángel Osorio Chong como el supersecretario. Recuerden, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública como tal, la integran a la Secretaría de Gobernación y a partir de ahí tienen 6 años para destruir cualquier documento relacionado con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y claro, documentos para salvar no solo a Salinas, sino para salvar a Felipe Calderón y para salvar a Genaro García Luna. Hoy sabemos que García Luna no se pudo salvar. ¿Por qué? Porque la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, que empieza primero con Santiago Nieto, siempre hay que reconocérselo, encuentran que a través de Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, le bañan o le entregan como 750 millones de dólares a Genaro García Luna. Están documentados, no lo digo yo, están documentados. México ya ganó el caso en tribunales civiles de Florida. Este es el gran ausente de todo lo que hablamos. Miguel Ángel Osorio Chong es el tipo que bañó de cientos de millones, 750 millones de dólares y miles de millones de pesos a Genaro García Luna. Así que este entramado de las prisiones todavía va a llevar mucho tiempo, pero a donde debería llegar es primero a Carlos Salinas de Gortari, a Genaro García Luna, ya lo tienen, y luego a Miguel Ángel Osorio Chong, Vicente y Jaime. Yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero aquí estamos a las 5 de la tarde, mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Aquí estoy todavía, pero para que tenga el maestro Jaime Hernández posibilidad o tiempo para despedirse con un comentario final. Vicente. Es más, para que no nos gane la presidenta, recuerde que a la 1 de la tarde lo espera Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. Continuará con estas conversaciones importantes en estos momentos históricos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. No Apto para Cínicos en el canal del maestro
Jaime Hernández, de ese mismo nombre, no apto para cínicos. Ahí lo espera Jaime, su compañera de vida Hildy y Yago Batusay, que necesita venir a Sin Censura. Estoy muy sentido porque hay una discriminación para Sin Censura. Mi querido Jaime, a ver, está cabrón, ¿no? O sea, consumir tanta información también, tratar de procesarla y digerirla, desmenuzarla, querido Jaime. Sí, y yo quería hacer una acotación. La aparición de Luisa María Alcalde en esta que se llama derecho de réplica. Miren, yo creo que esta es una buena idea porque yo tenía mis dudas, pero ayer me di cuenta que Luisa María Alcalde hace una buena labor porque no es simple y sencillamente, no es denunciar las mentiras, no, sino que es dar completamente la contrainformación. Es establecer una suerte de cortafuego contra esa de información que se le ha ido encima a la actual administración. Dicho esto, quiero ser muy claro, esto demuestra que el alud informativo de desinformación que le está cayendo a la 4T ha dejado en evidencia la falta de profesionalización, la falta de visión del actual gobierno en el manejo del modelo comunicacional del Estado. Ya se dio cuenta que no es suficiente tener Canal 11, Canal 14, Canal 22, etcétera, etcétera, para salir al paso de este alud de desinformación, de estas campañas, y tiene que echar mano de la asesora de justicia de la presidencia, Jurídica. una chica muy articulada que sí sabe explicar muy bien, hace muy bien su trabajo, pero la pregunta es, ¿va a ser suficiente este derecho de réplica para contener este tsunami de desinformación que nos está cayendo y que nos se va a multiplicar por 10, por 100 en el curso de los próximos días? Yo lo dudo francamente. Vamos a hablar de esto también en Opto para Cínicos a la 1 de la tarde con Yago Batusay, mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy. Abrazo a los dos hermanos de letra, hermanos de micrófono, hermanos de cámara. Qué fuerte se escuchó eso, hermanos de micrófono, mi querido Vi- Jaime. Vicente, no, déjame, es que fíjate, es que había olvidado algo. Anteayer en las redes sociales hubo un mensaje que decía así, salió una conversación, perdón, pero para darles contexto, es que esto después se refleja en la nota de Los Angeles Times, que fue ayer, miércoles, pero el martes salió en las redes sociales de Estados Unidos un post que después se retomó en México que decía, salió una conversación del asesor principal del fiscal general de Estados Unidos con otros funcionarios estadounidenses, en el que dijo que ante la respuesta de México de negar la entrada de agentes, la CIA, el FBI, en forma indiscriminada a México, se van a incrementar las acusaciones contra funcionarios mexicanos. Y no les importa si esto no gusta a México y que además estas acusaciones van a humillar a los mexicanos. ¿Qué se quiso decir? Bueno, pues lo respondió el Los Angeles Times. ¿Y quién es el principal asesor de Todd Blanche, el fiscal general de Estados Unidos? Brian Nieves, que también es el subjefe de gabinete de la oficina del fiscal general de Estados Unidos. Esto circuló el martes. Va a haber, no les va a gustar, pero los vamos a humillar. ¿Por qué? Porque Claudia no nos deja entrar. ¿Y qué pasa el miércoles? Tenemos la nota de la Los Angeles Times, Vicente, de Los Angeles Times. Es interesante por todo el contexto. Si ya tienen un plan bien hecho, bien delineado, ¿para qué? Para atacar a Claudia Sheinbaum Pardo. Llama también la atención algo que subió Trump ayer, no sé si lo viste, Jaime, no sé si lo viste, Paco, contra los comunistas. Dice, a los comunistas siempre les va bien con los votantes, o como ellos dirían, con el pueblo en los primeros años, pero al final el país, el Estado, la ciudad se va al infierno. La violencia se desata a niveles nunca antes vistos y la entidad se disuelve en la pobreza, la miseria y el crimen. Recuerden, primero una popularidad arrolladora y luego muerte y destrucción garantizadas. Lo firma Donald Trump a la 1 de la tarde con 21 minutos. O sea, horas antes de la carta. O sea, no hay relación para que no vayan a... Pero es interesante
en esto que estamos hablando de una Latinoamérica que se está tildando, se está moviendo hacia la derecha con los gobiernos que se le someten, se le tiran de tapete a Donald Trump, ¿no, Jaime? Así es. Yo creo que estas gentes pues son básicamente el abono, la caca que está utilizando Donald Trump para que crezca su movimiento. Lo está haciendo en Colombia, lo hizo en Venezuela, lo ha hecho en países como Honduras, así es que aguas, aguas. Ah, México tiene que estar alerta. y otra cosa que ni siquiera pudimos ya por tiempo, lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin. ¿Sí? Ellos están por su soberanía nacional, hay que respetarlos, dijo en esta audiencia en el Congreso, y que reconoce que se fue impresionado por el grado de cooperación. O sea, no, fíjate tantos temas que hay ahí Sí, que hay que analizar, ¿no? Para la audiencia de Sin Censura. así es. Así es, porque Pero además, fíjense, dime. no, adelante Jaime, no, No, por adelante. favor. Yo Ah, respeto mira, es que dice Marwayne Mullin, cada pulgada de la frontera de Estados Unidos-México está controlada por 9 cárteles del narcotráfico mexicano. Y luego remata con eso, ¿no? Elogia la cooperación de Sheinbaum, y dice lo que la presidenta mantiene desde el principio, sigue hablando de soberanía y tenemos que respetar eso, pero luego viene el golpe de la CIA y vienen estos golpes por atrás, pero también nos dice algo que Jaime nos ha hecho muy claro. Cada agencia o corporación de inteligencia, de espionaje de Estados Unidos o contraespionaje funciona de manera independiente y todas están buscando la chuleta, que no es otra sino el presupuesto, ¿cierto, Jaime? Por eso es muy frecuente este fenómeno de el discurso que va siempre por un lado, pero si te descuidas un poquito, no alcanzas a ver la mano trapera que te apuñala por detrás. Así es que siempre los mexicanos tenemos que ser incrédulos. Ya, es decir, aquella vieja frase, si te engañan una vez, es culpa de quien te engañó, pero si te engañan la segunda vez, es tu culpa por ser tan pendejo. Palabras también de Juan Carlos Monedero, que más o menos en ese sentido, pues, oye, güey, estás viendo cómo está la cosa y votas por estos güeyes. Por cierto, estuvo muy enriquecedora la charla con Monedero. Ahí les encargo a la gente que nos está viendo y escuchando que la vean en donde dice en vivo en nuestro canal Sin Censura TV. Mi querido maestro Paco Cruz, mi querido maestro Jaime Hernández, te vemos, Paco, en la videocharla cruzada en los canales de Julio Astillero a las 5 de la tarde. Mi querido Jaime, te vemos primero a ti a la 1 de la tarde en No Apto para Cínicos ahí con Hildy. Por lo pronto, les mando un abrazote y ahí estamos. Ahí estamos. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y antes de que llegue la presidenta, para algún despistado que no se ha enterado, reapareció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya algunos andan haciendo chillar a la oposición. Ya ven que en la oposición y en algunos medios de comunicación usan la inteligencia artificial, pues algunos amigos, sobre todo los de Estados Unidos, están con inteligencia artificial creando la imagen de Andrés Manuel López Obrador leyendo su discurso, ¿no? Esto, híjole, no sé cómo reaccionar ante esto, pero les están pagando con la misma moneda a esos que usan la inteligencia artificial como elemento para chingar. Bueno, pues en estos que respaldan al presidente Andrés Manuel López Obrador usan la inteligencia artificial para ponerlo a leer su discurso. Inteligencia artificial. Aquí sí hacemos la aclaración, eso que está viendo en pantalla es la imagen con inteligencia artificial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo sí le voy a leer hasta que llegue la presidenta la carta. Dice, mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump. No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas. No, se trata de un asunto de carácter político y electoral.
Para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y por lo mismo vulnerable, subordinado, fiel a sus designios intervencionistas. Además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Aunque reitero, nada de ello es novedoso y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México, hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia fueron varios los asuntos que resolvimos en bien de nuestros pueblos mediante el diálogo argumentado y sin confrontación. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias, es más, solo recuerdo una acalorada controversia cuando por el asunto migratorio amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responder de la misma manera, pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto. Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Firmamos el nuevo tratado comercial. No puso trabas a las exportaciones con pretextos sanitarios, ambientales o de otra índole, como es frecuente con el tomate, el atún o el ganado. Tampoco aumentó los cobros por el envío de remesas, aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo de México en el tratado, por respeto a nuestra soberanía energética. Nos ayudó durante la pandemia del COVID. En 2 ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo. Al final de su mandato eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza en nuestro gobierno que cuando elementos de la DEA y del Departamento de Justicia, en venganza contra el ejército mexicano, fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el gobierno del presidente Peña, y lo detuvieron en Estados Unidos, solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se radicara el caso en México. Aquí, en efecto, se demostró que se trataba de una represalia política fraguada para someter a una institución fundamental del Estado mexicano que, según la mentalidad y los intereses de los funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, debía alinearse a ellos como lo habían logrado con la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón. Más aún, en una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas. Le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido. Tengo presente que le advertí lo que ocurriría y que ahora, luego de que lo hicieran cambiar de parecer, lamentablemente está sucediendo, no solo en México, sino también en otras partes del mundo, que con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna. Es como la ley fuga o el mátalos en caliente, la más abominable violación a los derechos humanos. Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Por eso me intriga y me pregunto, ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias, que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por no estar de por medio de la reelección o que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros que no son precisamente hombres de Estado. No creo en lo primero, es decir, en el cambio de circunstancias, porque en el caso de México la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato, porque a una persona como Trump le interesa más la historia que el cargo y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y del bienestar social que además causaría la pérdida de elecciones a su partido y sobre todo el ser identificado como un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluido el Papa, hasta con sus vecinos de Canadá y México, nuestro querido país de donde son originarios 40 millones de personas que viven, luchan, encontraron en esa gran nación, nunca podrían olvidar la lección, parafraseando a Calle 13, según la cual el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior, que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras. Por lo mismo, no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique.
Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y asusan. Trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Por el bien de todos, dice Andrés Manuel López Obrador desde su quinta en la chingada Palenque, Chiapas, con fecha de ayer, por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Y nada más por no dejar, lo que está viendo en pantalla son imágenes con inteligencia artificial que están creando algunos grupos. Lo vi de un grupo de Morena en Nueva York, a quienes les mando saludos, y me pareció muy interesante que esto va a hacer enojar obviamente a muchos, que se utilice la inteligencia artificial para poner a Andrés Manuel López Obrador con inteligencia artificial, insisto, leer esta carta que le ha dedicado a Donald Trump en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien seguramente está a punto de llegar a el Salón Tesorería en Palacio Nacional para encabezar la mañanera del pueblo hoy 4 de junio, jueves 4 de junio de 2026. En cualquier momento estará precisamente llegando ahí a este salón en donde pues seguramente más de un colega periodista intentará preguntarle su opinión, su reacción, su reflexión sobre esta carta que firma el presidente Andrés Manuel López Obrador, subida a redes sociales exactamente a las 8 de la noche, ayer, 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Ya llegó la presidenta precisamente.